Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de martes 6 de agosto. Hemos llegado ya a la fiesta principal de nuestra capital y de nuestro país. Hoy es una vacación de todo el país, la transfiguración del Señor. Hoy celebramos la fiesta principal del Divino Salvador del mundo. El país está prácticamente de vacaciones, pero hay siempre noticias, hay siempre cosas que tenemos que analizar. A usted que esté en casa descansando con su familia, gracias por preferir quedarse con nosotros en esta mañana de martes 6 de agosto. Ayer fue la bajada del Divino Salvador del mundo, una plaza llena de feligreses, de gente con mucha esperanza, que el Colocho ponga paz en este país. Así le decimos nosotros al Señor Jesús, el Colocho, dicen los salvadoreños. Esta mañana vamos a platicar con un sacerdote amigo nuestro, el padre Juan Vicente Chopin, que todos consideran una persona muy mesurada, muy centrada en los temas de la realidad nacional, y por eso está con nosotros y a quien le damos la bienvenida. Padre Juan Vicente Chopin, gracias por venir con nosotros. Mucho gusto, Julio. Un placer compartir con usted y su audiencia, esta teleaudiencia, y además en un contexto muy importante como es las fiestas del Divino Salvador, fiesta patronal de San Salvador, y también pues de todo el país, ¿verdad? Nos da tiempo para reflexionar sobre varios temas. Sí, justamente. Además nuestro país, como todas las sociedades, pero sobre todo la nuestra, tiene un dinamismo complejo y hay que hacer análisis lo más acertado posible, en lo que cabe, pues, las posibilidades. En medio de todo esto, Padre Vicente, el salvadoreño tiene muchos problemas, vive muchos problemas a diario. Hemos recién elegido y ha tomado posesión un nuevo presidente de la República, que le da mucha esperanza a mucha gente, que le dice, bueno, hoy la oportunidad de haber votado lo viejo y tomar lo nuevo. El presidente Bukele con un gran respaldo popular, la gente confiando, y él, una de las primeras acciones que toma, y lo toma con mucha fuerza, es el tema de la seguridad. El tema de la delincuencia, dice, la vamos a enfrentar. Dice, los pandilleros, los delincuentes no tienen más camino que la cárcel o la muerte. Y otra alternativa puede ser platicar, pero yo no lo voy a hacer, dijo el presidente Bukele. En medio de todo esto, hay un tema que yo quisiera comenzar platicando con usted, padre, y es el tema de qué posición tenemos que tomar nosotros, cómo debe ser nuestra reflexión. Unos quieren y apoyan que se les reprima a estos grupos delincuenciales. No hay alternativa, dicen, más que esa. Y otros están, sobre todo defensores de derechos humanos, dicen, mire, se están sobrepasando, hay mucha violación a los derechos humanos. En ese contexto de la reflexión, que estamos en familia, hoy descansando, yo le pregunto, Padre Chopin, ¿cómo tenemos que entender este fenómeno y cómo tenemos nosotros que tomar posición en él? Bueno, en primer lugar, yo creo que es innegable que en El Salvador hay una crisis social aguda. Y una de sus manifestaciones más claras y más palpables en la población es la violencia. Pero yo considero que hay que hacer un análisis, como usted mismo dice, pues lo más integral posible, porque aunque la violencia es el problema más sentido por la población, en realidad el problema en sí mismo no es la violencia, ¿verdad?, sino que son otras causales y hay otros factores que hay que considerar a la hora de afrontarlo. En este sentido, si nosotros podemos hacer una comparación, cuando alguien tiene síntomas de una infección o de alguna enfermedad, le sube la temperatura del cuerpo. Y entonces las personas en el lenguaje común dicen, tiene calentura, dicen. Esa es la frase, ¿no? Tiene calentura, pero en realidad la calentura no es una enfermedad, sino que es manifestación de una enfermedad. En este sentido, la violencia es un problema en sí mismo en cuanto a la materialidad con que se lleva a cabo, puntual, física. Pero en cuanto a fenómeno social, no es un problema en sí mismo, sino que tiene unas causas. Entonces no podemos decir nosotros el problema de El Salvador es la violencia. No, el problema de El Salvador no es la violencia. El problema de El Salvador es la corrupción de las instituciones.
El problema de El Salvador es la inadecuada distribución de la riqueza y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. O sea, estos dos factores. Y a eso le vamos a agregar los niveles culturales, educativos y formativos que tenemos en El Salvador. Entonces, en este sentido, el consciente dominante o el factor que determina el modo de pensar de la población ciertamente es la violencia. Y en ese sentido, el que el señor presidente actual tome decisiones para afrontar ese problema es lógico. Es decir, en el orden de las prioridades. Pero que una cosa sea lógica no significa que sea legal ni que sea integral. En este sentido hay que hacer distinciones, ¿verdad? Ciertamente nosotros estamos de acuerdo con el señor presidente en que el problema más sentido por la población es la violencia, como expresión de otros problemas más complejos y profundos que vive El Salvador. En ese sentido, el punto de vista de la Iglesia y de la doctrina del catecismo de la Iglesia es que se debe respetar el Estado de Derecho. Es decir, yo no puedo combatir la delincuencia irrespetando la ley. O sea, yo debo mantenerme siempre en el marco de la ley para que no se aumente la corrupción, porque si yo combato, ¿verdad?, la violencia sin respetar, por ejemplo, los periodos de emergencia que establece la ley del estado de emergencia, o yo prolongo el estado de emergencia más allá del tiempo establecido por la ley, entonces yo me estoy saltando la ley. Eso no puede ser, porque entonces yo estoy asegurando más violencia, porque yo estoy violentando la ley. En segundo lugar, nosotros sinceramente estamos de acuerdo, repito, con la represión que la policía y en los últimos tiempos también los militares están llevando a cabo para controlar, como se dice, que es el verbo que se utiliza para controlar el territorio, pero en sí mismo esa no es una solución, sino que tenemos que pensar más integralmente. Y en este caso hay dos factores que son indispensables. El primero es el tema de la educación. Es decir, si no se reforma radicalmente, si no se revoluciona radicalmente el sistema educativo salvadoreño, es imposible entrar en una cultura de paz. O sea, es condición necesaria, sine qua non. Es decir, es vital que la educación en El Salvador tenga un giro revolucionario. En segundo lugar, las personas no solo necesitan cultura, porque la cultura es un patrimonio inmaterial, es decir, el que yo tenga conceptos, conocimientos, principios básicos de actuación, es algo espiritual de la condición, de la actitud posibilitante del conocimiento. Sin embargo, las personas también comen, necesitan alimento, necesitan trabajo. Entonces, a la par de la cultura, es necesario también las fuentes de trabajo. Entonces, yo personalmente esperaría que el tema del control territorial no sea la única medida que se esté llevando a cabo, sino que en el futuro inmediato también veamos intervenciones decisivas en el sistema educativo e intervenciones decisivas en el sistema económico salvadoreño para poder revertir, porque de otra manera este control... Vamos a estar dando vueltas sobre el mismo problema. tema. Es como intentar apagar un fuego con gas, con gasolina. Eso es y además es complejo. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que una sociedad militarizada, que esto viene desde tiempo de la colonia, es decir, los poderosos que controlan una sociedad no son los que se matan entre ellos. O sea, ¿quiénes forman parte de las pandillas? Hay mucha gente de las clases pobres. ¿Quiénes forman parte de las bases del ejército, de la policía? Los pobres. Los pobres, entonces entre ellos se están matando. Eso es obvio. O sea, eso nadie lo puede negar. En este sentido hay que preguntarse si tenemos algún tipo de propuesta más ingeniosa y más creativa que incluya la educación de los niños y jóvenes en un modo integral y distinto como lo llevamos hasta ahora, que es no solo violento en cuanto que se disparan armas, sino también violencia verbal, violencia de género, etc. Y en segundo lugar, repito, pues el tema de las fuentes de trabajo. O sea, el sistema económico salvadoreño también debe hacer su aporte. O sea, los grupos empresariales del Salvador que controlan los medios de producción deben dar su aporte también para el control. Padre, quiero entender, o sea que si nosotros no tenemos condiciones culturales, sociales, económicas adecuadas, podríamos estar propiciando que se vayan generando
este tipo de situaciones delincuenciales de la población, en la población. Si nosotros a los jóvenes no les damos los instrumentos, las herramientas para poder salir de esa, digamos, de esas condiciones muchas veces muy limitadas a nivel educativo, social, salud, comida, estamos generando esto. Pero el tema es más complejo. El tema no es nuevo. El tema tiene que ver a veces con poblaciones que se ven como controladas por este tipo de delincuentes. ¿Y cómo entonces, cómo comenzaron procesos? La gente dice, mire, no le van a matar 5 años a un presidente para erradicar estas cosas. ¿Por dónde comenzaron? Bueno, sí, es que lo que pasa es que el presidente ha tomado una decisión adecuada en el sentido lógico, ¿verdad? Porque hay un problema. Sí, porque hay una emergencia. Pero, como dice Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino que hay otros aspectos importantes en la vida de la persona. O como decía Facundo Cabral, nosotros no podemos perder el sueño de la vida por el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es insostenible una represión permanente. Es decir, es carísimo. Eso va a requerir más millones y más millones. Entonces, si se han invertido, no sé cuánto va invertido, realmente desconozco el monto total, ¿verdad? Pero me imagino que sobrepasa ya los 100 millones de dólares en el control territorial y de la delincuencia. Pero imaginemos que a la hora de afrontar el tema educativo, ¿verdad?, se hayan invertido 300 millones en la primera etapa en la parte represiva, y cuando entremos a la parte de la educación salgamos ¿qué? Con 5, 10 millones, 20 millones, 50 millones, entonces hay un desequilibrio. Un análisis importante en este tema es que la desesperación que todos sentimos por la situación que estamos viviendo de violencia no debe llevarnos a ofuscarnos a nosotros a la hora de buscar soluciones o a conceder todo tipo de petición sin un análisis pertinente en el marco legal y en el marco de los derechos humanos. Eso tenemos que asegurarlo. En este sentido, una persona puede decir, sí, sometan a un estado de emergencia todos los miembros que están, todos los presos que están en las cárceles. Pues sí, pero es que en las cárceles no hay solo homicidas. Hay personas que incluso están ahí por delitos comunes. Por delitos comunes e incluso por procedimientos mal hechos en los juzgados. Entonces, tratar del mismo modo a todas las personas no es correcto. Eso no es correcto, no es ético y no es legal. Entonces, sin embargo, corremos ese peligro. El otro peligro es que la población misma desarrolle lo que Eduardo Galeano llama el asesino potencial. Es decir, que yo digo, sí, mátenlos a todos. Pero esa frase hay que tener cuidado, porque cuando digo mátenlos a todos, yo mismo me veo como de acuerdo con los asesinos que van a matar a esas personas. Porque si no está justificado el asesinato como autodefensa o los que ya están tipificados, entonces yo actúo como un criminal. Entonces el consciente dominante nos jala hacia ahí, es decir, nos dice, si yo quisiera que mataran a todos, pues sí, pero no existe otro camino para solucionar este problema. En este sentido, pues yo quiero puntualizar eso, ¿verdad? E insistir que si bien es cierto, estamos de acuerdo con que este es un problema fundamental, en realidad la causa de la violencia no es la violencia misma. La causa de la violencia son los jueces corruptos, por ejemplo. Entonces hay que destituirlos. Uno de los problemas fundamentales de este país que está en las causas de la violencia es el sistema judicial que no funciona como tendría que funcionar. Por consiguiente, pueden seguir matando mareros, pueden seguir reprimiéndolos, pero mientras haya un juez que los deje libres, entonces quiere decir que aquí no vamos a salir nunca de este problema. Claro. Vamos a hacer una pausa, padre. En el siguiente bloque, yo quiero plantearle, con este tema, tema de la violencia en el país, muchos salvadoreños siguen migrando, siguen yéndose del país. Dicen son 300 personas que se van a diario de El Salvador y buscan irse a su sueño americano, a los Estados Unidos. La política de Donald Trump, la política del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, México también, que se mete, dice, vamos a hacer barreras, vamos a hacer muros para que los migrantes no atraviesen. También se tiene que decir que hay un derecho de la persona a migrar, pero cada vez es más difícil esto, pero no se frena la migración. La situación del país, de El Salvador, es muy especial, ya lo estamos analizando,
y esto no evita que la gente siga yéndose de nuestro país. De eso quiero que analicemos con nuestro invitado, el padre Juan Vicente Chopin, cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerde, este espacio lo puede ver en nuestro canal de YouTube en vivo. Lo puede también ver a través de nuestro streaming tvx.com.sb, y el audio lo puede escuchar en la aplicación Spotify. Usted dígale a sus hijos que le pongan Spotify en su teléfono y usted puede acceder al audio de este Encuentro TVX. Va a encontrar ahí, va a encontrar este programa para que usted lo pueda descargar. Si usted viaja, usted lo pone en su carro y lo va escuchando. El padre Juan Vicente Chopin es mi invitado esta mañana, analizando un poco en esta vacación, en este día de la transfiguración del Señor. Estamos analizando la realidad del país también. Hemos conmemorado más bien el 44 aniversario de la masacre de los estudiantes de la Universidad del Salvador, padre. Muchos estaban recordando recientemente en el YouTube, en los comentarios, dice, sí, yo fui de los que me tiré allá en la 25 calle. Dice, yo me tiré en el Seguro Social para salvarme. Una masacre que hubo hace 44 años. Realmente son hechos que hay que recordarlos, hay que sacar cuentas de toda esta situación. Dicen algunos, ¿de qué valió toda esta pelea de los estudiantes? ¿De qué sirvió que nos metiéramos a estos años de guerra y no salimos de los problemas? Uh-huh. Bueno, sí, es una situación compleja y es doloroso admitirlo, pero una sociedad que mata a sus estudiantes y mata a sus intelectuales no tiene futuro. No va para ninguna parte si no es la misma violencia. Y justamente por casos como ese es que no logramos salir del ciclo de la violencia. Es decir, armar más a la sociedad salvadoreña nos va a llevar a más muerte, evidentemente. Ya sucedió en el tiempo de la colonia, ya sucedió en el periodo liberal, cuando los grupos emergentes de la oligarquía le expropiaron las tierras a los indígenas para cultivar su café, su añil y ahora su caña de azúcar. No ha funcionado en el tiempo de la guerra el tener un país armado, y yo no sé por qué deba funcionarnos ahora. Es decir, si tenemos ya un itinerario histórico muy claro de que no ha funcionado. Ciertamente esa masacre de los estudiantes del 30 de julio de 1975 dice mucho de las causas por las cuales nuestra sociedad tiene este estado de violencia actual. Es decir, si los militares mataron a esos estudiantes, ¿quién es el que quedó vivo? Bueno, el que tenía el arma más poderosa, el militar, ¿verdad? Quedó vivo. Entonces, pero ¿qué hacemos con un batallón armado sin un doctor graduado? Es decir, ¿para dónde vamos? Entonces, sí, vamos a tener siempre, ¿no?, una cosa violenta, pero lo que necesitamos es muchos más cuadros especializados. Por eso la masacre del 75, del 30 de julio del 75, es una llamada de atención. O sea, ¿en qué estamos invirtiendo nosotros? Porque en lo que estamos invirtiendo actualmente, ese es el fruto que vamos a tener mañana. Sí. ¿Necesitamos más maestros o necesitamos más soldados, padre? Porque es otra discusión que se dio en redes sociales. No, es que sí, la discusión es circunscrita, ¿verdad? Porque la pregunta hay que circunscribirla. Si aquí hay un batallón de pandilleros que nos están atacando en este momento, ¿qué es lo que usted necesita? No necesita maestros, no necesita abogados. Lo que necesita es otro batallón de militares que supuestamente lo están defendiendo a usted y que le disparan a ellos para solventar el conflicto armado. Pero eso es la emergencia. Yo no me estoy refiriendo a momentos emergentes, sino que me estoy refiriendo a la historia de un país, de una sociedad, al futuro, a la realización de todos los jóvenes en este país. En ese sentido, lo que más necesita, en modo radical y profundo, son más universidades especializadas, más especialistas en áreas de la ciencia, para que nosotros no tengamos necesidad de ahora en adelante de recurrir a las armas para entendernos, sino al diálogo, que podamos discutir todo lo que usted quiera, incluso estar en diferencia de opiniones, pero en ningún momento estar pensando en que a usted lo voy a matar por eso. Eso hay que superarlo y se supera con un cambio espiritual. Justamente la fiesta que estamos celebrando ahora significa eso, ¿verdad? Una transfiguración, un cambio de figura. Un cambio de modo de pensar. No puede ser que nosotros estemos sometidos y subyugados desde la colonia hasta la actualidad por aquellos que detentan los hilos que controlan las causas de la violencia en El Salvador.
Esa es otra parte de que se ha analizado, padre, el tema de la desigualdad. Seguimos teniendo niveles de desigualdad en nuestro país, seguimos teniendo problemas por ejemplo, la gente no accesa tan fácil a un empleo. Son problemas profundos que están ahí. Sí, evidentemente, sí. Cuando a veces yo celebro alguna Eucaristía, yo le pregunto, si tengo 300 personas, levanten la mano, ¿quién no tiene seguro social aquí? Y cantidad de personas que levantan la mano. Entonces, ¿cómo es posible que unas personas tengan seguro social y otros no? Entonces, los que no tienen seguro social empiezan a pensar, pues bueno, ¿y nosotros por qué no podemos acceder a eso? ¿Por qué no puede haber una ley que iguale los derechos fundamentales de la persona? Uno de ellos, que es la salud. Pero es una cantidad de listas. Usted ve que hay un sistema de transporte que es privado, que tiene aire acondicionado, que vale unos 50, 250 para desplazarse dependiendo de la zona de donde usted venga. Y hay otro de segundo nivel en el cual vayan otro tipo de personas. Eso es una discriminación, ¿verdad? El Estado y la sociedad salvadoreña y los grupos que componen la sociedad tenemos que luchar porque haya por lo menos un mínimo fundamental, como decía Alberto Maferrer, un mínimo vital en el cual todos seamos iguales, es decir, o por lo menos se pretenda que haya una base legal y unos derechos fundamentales para la persona, pero que no a priori aceptemos que tenga que haber siempre una escuela privada que es de primer mundo y una escuela pública que es de cuarto mundo. Eso es inadmisible, o sea, eso hay que superarlo en algún momento. O sea, y si nosotros nos concentramos como quieren los poderes de este mundo solo en pandilleros y soldados y policías y no pongamos nuestra atención donde realmente se solucionan los problemas, que es la cultura, el trabajo, la educación, la salud, entonces estamos desenfocados. Habría que, por eso no nos cansamos nosotros de hacer este tipo de puntualización. Porque algunos quisieran que nosotros simplemente dijéramos, sí, estamos de acuerdo con que se sigan matando. No, es que la solución no es matarse, es estar vivos todos y con condiciones de vida humanas adecuadas a la dignidad nuestra. Pero mire, padre, pero en el tema de educación, en el tema hospitales, el tema de seguridad social, el tema de pensiones, los mismos funcionarios se están robando el dinero del pueblo. ¿Y entonces cómo nos va a alcanzar el dinero para suplir todas esas necesidades? Se habla de robos de 300 millones de manera fácil. ¿Cómo puede ser en un país como el nuestro tan pobre que pasen estas cosas? Entonces no estamos supliendo también la situación de la falta de educación, de la falta de medicina, de la falta de hospitales, de la población. Sí, bueno, por eso digo, repito, el gobierno más creíble en este país va a ser el gobierno que sepa aplicar la justicia y que ponga en su puesto, es decir, que enjuicie a todo aquel funcionario del sistema judicial que no esté aplicando la justicia como tiene que aplicarla, ¿verdad? Porque ahora todo está enfocado en la emergencia, pero en realidad las causas están en el sistema económico, en el sistema judicial, ahí están las causas. ¿Por qué? Porque el policía puede capturar 300 mareros y el periodista publicárselo al presidente. Pero si de esos 300 mareros solo 2 quedan en la cárcel y los otros 298 los saca un juez corrupto, entonces estamos dando vueltas en la misma cosa, mordiéndonos la cola, o sea, en un círculo vicioso. Entonces hay que puntualizar. Una de las causas para solucionar el problema en El Salvador es reformar radicalmente el sistema judicial, que además era una de las peticiones que se deducían del acuerdo de paz, cuando se firmó el acuerdo de paz del último conflicto armado que ha tenido El Salvador. Entonces hay que hacerlo efectivo, porque de otro modo es una cuestión mediática, es una especie de show, ¿verdad?, al cual estamos expuestos todos los días y no estaríamos solucionando realmente los problemas. Sin embargo, pues, como repito, todavía no hemos escuchado las otras etapas del plan de seguridad del gobierno actual. Yo esperaría que exista uno en esa línea, ¿verdad? En el tema de las fuentes de trabajo, en el tema educativo y en el tema, pues, del cambio cultural que estamos requiriendo en El Salvador. A nuestros viejos también los tenemos un poco olvidados. Las leyes de pensiones no les favorecen, nunca les han favorecido. El tema vuelve a la palestra, es decir, ¿cómo puede ser que la persona viva con tan poco dinero, padre, sus últimos días de vida, cuando ha gastado toda su energía en el país, en su familia? También son temas muy sensibles que están ahí. Sí, pues bueno, como es que El Salvador es un sistema político partidario, partidista, ¿verdad? Y es presidencialista. Entonces la población se ha volcado a apoyar esta última propuesta con justa razón, pues.
¿Por qué? Porque ha quedado desconcertado, ¿verdad? Ha quedado, pues, digamos, defraudado, pues, del proyecto que lideró Arena, del proyecto que lideró el FMLN en el último periodo, y ahora está probando este otro sistema. Y si este sistema falla, entonces la frustración va a ser de nivel superior. Por eso es importante, bueno, primero sí, ciertamente felicitar a la población que no retornó a los sistemas ya probadamente caducos, ¿verdad? Sino que se ha orientado hacia el progreso. Y ahora pedimos al gobierno actual que haga un papel adecuado según la demanda de la población para que no entremos en un estado de depresión social, porque ya tenemos violencia y eso genera estado depresivo en las personas, en los familiares, en la sociedad, que no podemos actuar libremente. Y si a eso se le suma pues que en un tercer intento no se logre superar esa situación, que sea solo una cuestión mediática, entonces entraríamos en una situación de depresión aguda y eso no lo queremos para El Salvador. El país, a pesar de todo, mantiene su esperanza de que vamos a salir de los problemas, padre, porque eso es lo que nos mantiene al final, la esperanza es lo último que vamos a perder. Y la población está esperanzada que poco a poco se vayan, digamos, el país vaya mejorando en muchos aspectos. Yo le señalaba el tema de la corrupción porque es una de las banderas que el presidente Bukele lo dijo en su campaña y lo ha seguido manteniendo. Es decir, hay que evitar que se estén robando el dinero del pueblo, porque si no, nunca vamos a solventar otros problemas que tenemos, sí, como lo haya señalado. Sí, justamente. Pues yo creo que sí, habría que seguir insistiendo en ese punto, ¿verdad? El tema de la corrupción, el problema no es la violencia, no, la violencia es una consecuencia de un problema y el problema es la corrupción de las instituciones y el mal manejo del sistema judicial, es decir, aquí cualquiera hace lo que le da la gana con las leyes, ¿verdad? Entonces el que tiene el poder es el que manda. En este sentido, pues hay que asegurar que la ley, en la medida de las posibilidades, sea accesible también a los sectores más desposeídos. Perfecto, vamos a hacer un corte. Ahora sí le voy a preguntar sobre el tema migratorio. Los salvadoreños siguen pensando con tanto problema, dicen, me voy a ir. Hemos visto escenas dramáticas este año sobre la migración, pero también por otro lado las autoridades de Estados Unidos, de México y del Triángulo del Norte dicen, vamos a hacer un muro para que la gente no vaya para allá. De eso vamos a ir platicando con nuestro invitado, el padre Juan Vicente Chopin. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso del Encuentro con Julio Villagrán. Estamos analizando un poquito a la luz de las celebraciones religiosas de este día 6 de agosto, el día que el país descansa, pero también reflexiona sobre El Salvador. El Salvador ha sido la palabra del 5 de agosto, del 6 de agosto, el Salvador del mundo. Llevamos el nombre del Salvador del mundo en nuestro país y nos da pie para poder platicar. Y hoy el padre Juan Vicente Chopin nos está dando algunas luces sobre cómo tenemos que ver la situación de algunos temas sociales, de algunos temas de la realidad nacional. El tema de la migración, padre, sigue siendo un poco difícil de frenar. La gente dice, bueno, al final ponen muros, pero se los van a brincar, porque los problemas de nuestros países son muy graves. Los temas sociales como el desempleo, la falta de oportunidades para la gente, los jóvenes asediados por este tema delincuencial que tenemos. Entonces no es fácil tampoco lidiar con problemas como la migración. Sí, bueno, pero son problemas relacionados con los temas que hemos estado analizando este día. O sea, el tema de la migración es uno de los efectos de un Estado que no logra satisfacer las demandas de una población. Las demandas básicas, ¿verdad?, de alimentos, salud, las que hemos estado hablando. En este sentido, hay que ver este problema relacionado, es decir, ¿cuáles son las causas por las cuales las personas deciden emigrar? Bueno, primero que siempre ha existido una migración en todo el mundo, ¿verdad? Es una cuestión natural y también es un derecho. Pero en casos específicos como el nuestro, yo considero que hay dos causas que son bastante notorias. Una es el huir de la violencia, es decir, cuando ya una familia está amenazada, se ve obligada a emigrar. Sobre todo cuando hay una amenaza pues ya puntual, ¿verdad?, a una persona, o te han matado ya a dos hermanos, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, entonces no queda otro camino que emigrar.
Y el otro tema es la falta de empleo. Muchas personas migran porque saben que tienen la capacidad laboral como para generar más entradas económicas en su vida. Y entonces muchas personas toman ese camino. Y ahí está relacionado los otros problemas que hemos mencionado, ¿verdad? ¿Por qué a veces algunos capos de la droga son tan queridos por la población y además respetados, aunque están delinquiendo? Porque ellos muchas veces con el dinero mal habido que ellos tienen, le dan empleo a muchas personas, ¿verdad? Tienen muchos negocios encubiertos pues para lavar el dinero de la droga, entonces tienen fábricas, pues tienen empresas de autobuses, etcétera, una cantidad de empresas. Entonces ahí hay muchas fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué puede pensar el trabajador del capo, del narco? Bueno, que es una buena persona que le da trabajo. Entonces, esa fenomenología genera, ¿verdad?, un problema social que ahora se ha vuelto pues internacional, porque no es solo aquí en El Salvador, sino que también está en Europa, en la parte de África y en otras regiones de la Europa del Este. Entonces, hay unas causas importantes que hay que analizar. Presidentes como Donald Trump, por ejemplo, ellos reniegan, ¿verdad?, del tema de la migración y dicen que ellos no están dispuestos a recibirlos, etcétera, e incluso los echan de sus países. Pero cuando uno analiza eso con más calma, uno dice, pero bueno, yo he vivido en Europa mucho tiempo y ahí yo efectivamente notaba cómo hay ciertos trabajos que no los quieren hacer los habitantes del país receptor, ¿verdad? En la fábrica, en la construcción, en los oficios domésticos. Hay una cantidad de oficios que no los quieren hacer los habitantes del país receptor y que los inmigrantes lo hacen porque tiene un rédito para ellos. Por otra parte, hay transnacionales, o sea, empresas transnacionales que tienen intereses en los países de origen de los inmigrantes y cuyos presidentes en su política exterior reniegan de la llegada de los inmigrantes, pero cierran el ojo a la empresa internacional, a la Nike, a la náutica, ¿verdad?, que tienen aquí sus maquilas y los trabajadores son gente de aquí, pagados a muy bajo precio su mano de obra, que esa misma camisa confeccionada en Estados Unidos, en Europa, tendría el doble o el triple del precio que ahora tiene. ¿Pero por qué tiene ese precio? Y porque ellos tienen un gran rédito, porque la mano de obra se los confeccionamos aquí, esos productos. Entonces el tema de la migración, en cierto modo, es farisaico cuando un presidente de estos dice que es ilegal, ¿verdad? Porque en realidad ningún migrante es ilegal. Ilegal es, ciertamente, cuando tú te saltas las leyes de un país para obtener rédito económico por medio de tus empresas transnacionales, que eso es obvio y existen, ¿verdad? En El Salvador y en muchos países del tercer mundo, que son los que están migrando hacia Estados Unidos y al centro de Europa. ¿Se ha amenazado con redadas en Estados Unidos, por ejemplo, para poder comenzar deportaciones? Sí, incluso es el tema de los muros, ¿verdad?, que es el tema muy delicado, y esto requiere, por eso es bien importante que una población, que una sociedad también tenga su propia autonomía, autosostenibilidad económica, porque si no la tiene, entonces siempre va a estar como servilista respecto de los intereses de la política exterior del país que es más poderoso, en este caso Estados Unidos. Es decir, no vamos a tener capacidad de rebatir lo que nos está diciendo la política exterior norteamericana, porque nosotros no tenemos las condiciones aquí para sostener a esas personas. Entonces ahí la soberanía del país se ve muy menguada. Es decir, no hay modo de escuchar pues un reproche, es decir, un pronunciamiento desde el punto de vista del derecho internacional, sino que simplemente se dice sí e incluso se colabora para seguir construyendo los muros, lo cual pues es contradictorio, sobre todo si nosotros queremos ayudar a las clases más necesitadas. Hay familias casi completas que se van, que migran. Sí, bueno, y el drama, digamos, de niños, mujeres, que ante los riesgos que ya conocemos y que se nos ha dicho, la gente igual, padre, se va. Sí, pero eso tiene ya un impacto socioantropológico, ¿verdad? Porque si la familia se desintegra en una sociedad tradicional como la nuestra, que no es una sociedad estrictamente occidental, donde el concepto de familia tradicional está superado, es decir, en Europa Central y en la parte más norte de Estados Unidos,
el concepto de familia es ya muy desfigurado, en el sentido de que, voy a poner un ejemplo, ahora, ahí las personas no quieren tener hijos, sino que quieren tener una mascota, por ejemplo, un perro, un gato, y lo cuidan mucho más y mejor que tener un hijo. Entonces ahí el concepto de familia está desfigurado, pero aquí todavía la familia tradicional, es decir, el papá, la mamá y los hijos, tiene mucha fuerza. En ese sentido, si se impacta en la estructura básica de la sociedad, que es la familia, y el impacto viene por el tema de la migración y todas las necesidades vitales que tienen las personas, entonces se debilita el tejido social. Y al debilitarse el tejido social, entonces entran en juego los sectores corruptos, ¿verdad?, que vienen a solventar una suplencia que la misma sociedad no ha logrado solventar. O sea que eso que usted menciona, de que van en familias enteras, están viajando, eso a la postre tiene un impacto antropológico, socioantropológico en la sociedad. Es decir, nos volvemos una sociedad más vulnerable y más débil en la cohesión social, porque entonces aquí va a tener niños recién nacidos con abuelitas que los están cuidando y no están con sus papás. Va a tener adolescentes ya en etapa de tomar decisiones y en conflicto con sus abuelitos, que son quienes los cuidan, o va a tener definitivamente niños que sin papá, sin mamá aquí en el país y que están a la deriva. Por eso los problemas están amarrados, es decir, el tema de la violencia está relacionado con el tema de la estabilidad familiar. El tema de la estabilidad familiar tiene que ver con un sueldo mínimo adecuado, con una fuente de trabajo, tiene que ver con el estado de salud, porque si uno de los hijos se enferma o la abuelita se enferma, entonces hay que invertir en eso. O sea, el fenómeno es complejo y está amarrado en su complejidad, es decir, está relacionado. Por eso no se puede pensar que una de las propuestas de solución sea la única que pueda sacarnos de la situación, sino que tiene que ser una solución que integre todos estos aspectos. También en estos temas aparece la figura, por ejemplo, de los Estados Unidos, que se muestra como amigo de nosotros en muchos temas, pero en este tema le molesta mucho. Como usted decía, a Donald Trump le molesta mucho la migración. Él acusa mucho, inclusive habla se ha referido a nuestro país de una forma muy, digamos, grosera, despectiva. Pero Estados Unidos tiene una posición muy clara sobre el tema migración, pero por otro lado también se muestra amigo de nosotros, padre. Bueno, sí, pero esta es la política internacional, no solo de Estados Unidos, sino de todas las potencias del mundo. No sé si habrá alguna diferencia con China, con Rusia, con la India, etcétera, o Canadá. En realidad sí hay como una paradoja, digamos. Es decir, vaya, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, nuestro presidente va a México, allá pues a un acto público en el cual pues se da a conocer que hay una cantidad de millones que se van a invertir para plantar arbolitos, ¿verdad? Y que esa plantación de árboles va a servir para darle fuente de trabajo a algunas personas, es cierto, de acuerdo. Pero si realmente quieren ayudarnos los países del primer mundo para frenar la migración, ¿por qué no nos mandan tecnología? Pues, ¿por qué no nos dan tecnología para construir automóviles, para confeccionar celulares, para reactivar la agricultura de estos países que está en un estado primitivo, ¿verdad? Que les dan un paquete de semilla, de veneno, de abono. Pues sí, pero lo que necesita para desarrollar un país es tecnología de primer mundo, ¿verdad? Entonces, si realmente quieren ayudarnos, pues dennos tecnología, ¿verdad? Y también aquí a los locales no robarse lo que nos dan de otra parte. Entonces, el país de aquí, de origen, debe instaurar el derecho y la justicia. Y el país donante no debe darnos solo comida, sino que debe darnos también tecnología, que es lo que se necesita actualmente para salir de esta situación en la que estamos. Perfecto. Vamos a hacer un corte, padre. Me queda un elemento que la gente sigue criticando, es la Asamblea Legislativa. Se dice, mire, la Asamblea Legislativa es un órgano de mucha corrupción. El presidente Bukele no va a poder hacer todo porque la Asamblea lo puede frenar. Se acaba de elegir al Tribunal Supremo Electoral desde la Asamblea Legislativa y dice, mire, y van los mismos de la vez pasada, solo hicieron una ruedita de caballitos y van los mismos. Sigue la población también cuestionando, esto es uno de los órganos del Estado más cuestionados, donde se están emitiendo leyes, donde todos los días pasan cosas interesantes y que dan de qué hablar en el país. Yo quiero preguntarle un poco sobre cómo entender también el desarrollo de los diputados que teóricamente pues son los representantes del pueblo. Ya regresamos. Estás viendo
Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. En este 6 de agosto, el padre Juan Vicente Chopin me acompaña en esta oportunidad. Están comentando también que la Iglesia Católica muchas veces no toma, digamos, a profundidad estos temas, y que desde Romero se había como decaído la reflexión de los temas sociales, pero siempre hay reflexión, siempre debe haber reflexión, y usted lo hace, padre, iluminándonos un poco desde su realidad, cómo podemos ver las cosas también nosotros. La Iglesia no puede callarse en estos temas. Sí, de hecho, Monseñor Romero, incluso en las fiestas de la Transfiguración, siempre abordaba temas de la realidad nacional. Y sí, ciertamente yo reconozco como miembro de la Iglesia Católica que hay una especie de crisis de profetismo, le voy a llamar así, una crisis de profetismo, en el sentido de que necesitamos voces calificadas que puedan pronunciarse no solo verbalmente, sino que además tengan un programa de acción para incidir en las formas de las estructuras sociales. Y ciertamente es requerido. Ojalá pues que estas fiestas de la Transfiguración, sobre todo, son un llamado a los miembros, a la feligresía católica, ¿verdad? Que en primera persona está participando de ello. Es decir, que logremos cambiar un modo de pensar que es de baja estima, que es además que concede pues poder a quien no debe tenerlo o no debería ejercerlo corruptamente. Entonces hay que pronunciarse. Ciertamente hay una crisis de profetismo que ahora pues ya está muy próximo también la beatificación del padre Rutilio Grande. ¿En serio se va a dar eso? Sí, es probable que el próximo año, es decir, pero porque yo creo que está bien avanzado el proceso. Tengo entendido pues que el documento que se hace, que es la posición se llama, es una palabra, o sea, la posición de la Iglesia respecto del proceso de Rutilio y compañeros mártires, porque habían otras dos personas con él cuando lo mataron, un niño y un anciano. Entonces está muy avanzado y vaya, ahí tendríamos un ejemplo de cómo un cristiano puede, así como Romero. Yo entiendo que es muy difícil, pero no deberíamos renunciar porque los ejemplos están ahí. Solo hay que integrarlo en la vida, este tipo de ejemplo, ¿verdad? Cuando la Iglesia Católica nombra, digamos, un santo, para decirlo así de manera simple, nombra a un santo, nombra a Romero santo, ahora pudiera estar a las puertas de beatificar a Rutilio Grande. Cuando pasa esto, padre, no solamente es una concepción de algo espiritual, de decir, pues, lo están haciendo santo porque el hombre era muy espiritual, porque el hombre era muy de la Iglesia, lo quería mucho de la Iglesia. Trasciende eso. En el caso de Romero trasciende eso. Es una figura nacional que habla, que dice, que enfoca, que señala, que denuncia, que anuncia. Es otro tipo de concepción, la santidad. A veces uno se limita a decir, santo, es santo de los católicos, es santo de los cristianos, pero en estos años que vivimos y en el desarrollo de las religiones, la santidad, en el caso de la Iglesia Católica, conlleva otro tipo de compromiso también. Sí, son santos modernos, así es lo mejor para definirlos. Son santos modernos. Romero es un santo que está vinculado a la defensa de los derechos humanos. Y son santos ciertamente porque tenían una espiritualidad también, ¿verdad? Es decir, ellos son creyentes de primer orden, cristianos, por supuesto. Pero la diferencia está en que su cristianismo no es intimista, ni tampoco es afectivo, sino que es mucho más efectivo, es decir, produce efectos en la realidad. En este caso, Romero, reconocido mundialmente por su defensa de los derechos humanos. Rutilio Grande, un jesuita excepcional, salvadoreño, dedicado totalmente a la defensa de los campesinos. Cuando se iniciaba la organización campesina y cuando se iniciaba la expansión del cultivo de caña en El Salvador, en la zona de Aguilares. Y que ahora hay una expansión, pues, muchas veces descontrolada, ¿verdad? Que van quitando incluso los manglares para sembrar caña, con el sueño, con el ideal de que todo El Salvador sea un cañal. Entonces, eso no hubiera sido para Rutilio Grande una buena noticia. Entonces, Rutilio Grande es un santo moderno también porque también él, en la línea de Monseñor Romero, defiende los derechos de los campesinos, y eso es algo muy contemporáneo, en la línea de la santidad entendida en modo lato, en modo amplio.
Incluso, ¿verdad?, se dan cosas contradictorias. Por ejemplo, querían ponerle el nombre de Rutilio Grande a una presa que está allá por la presa de Chaparral, creo que es, allá por el Torola. Y que a mí, mi amigo el sacerdote confesor se opuso tajantemente. Y por supuesto nosotros nos oponemos, ¿verdad?, que a una presa de extracción de energía eléctrica que normalmente va a favorecer, pues, a ciertos sectores acomodados del país, de la industria, podría ir en detrimento de los trabajadores, se le ponga el nombre de Rutilio Grande, sería como muy contradictorio. ¿Pero eso se desechó? No lo sé, realmente no estoy al tanto de si se logró o no. Bueno, que la presa tampoco está terminada, no ¿verdad? Está terminada. Pero vaya, entonces, sí, ciertamente lo que hace falta es que el ideal de santidad que encarnan estas propuestas que está haciendo la Iglesia Católica Universal y local del Salvador, también tengan un nivel de aplicación, ¿verdad? Tengan un nivel de aplicación. Porque es muy fácil decirle, que estos son políticos, que este era un cura guerrillero que lo mataron porque andaba metido donde no le correspondía. Era muy fácil eso, es muy fácil decir eso. Sí, pero vaya, estas son opiniones, ¿verdad?, que se vierten. Y si, por ejemplo, la carta a los hebreos dice claramente, ¿verdad?, ustedes luchan contra el mal, dice la carta a los hebreos, pero todavía no han llegado ustedes al derramamiento de la sangre. Es decir, los cristianos en general luchan por instaurar la verdad, la justicia, en principio, ¿verdad?, en el mundo. Pero si ninguno de nosotros ha llegado a estar en riesgo su vida por la defensa o la promoción de una causa justa, no sabe lo que significa ser mártir, no sabe lo que significa tomarse en serio una fe. En este sentido, solo cuando uno ya se siente amenazado o que ha cruzado el límite del estado de seguridad y ha entrado en el estado de profetismo, de definición de su existencia, entonces sí, ¿verdad? No es solo una opinión, sino que es una experiencia vital de la que estamos hablando, ¿verdad? Porque estamos en la época de la opinión desde el anonimato, es decir, yo pues como troll me pongo ahí una cara que ni sé quién es y yo opino todo lo que me dé la gana. Pues sí, pero eso éticamente no tiene sustento. Tiene sustento el que afrontemos las cosas cara a cara y que lo hagamos en un modo ordenado y sustentado a partir del derecho y la justicia. Perfecto, me quedan unos minutos, pero yo quería aprovechar también el último bloque para preguntarle cómo entender el funcionamiento de una asamblea legislativa que está compuesta por partidos políticos, por intereses muy claros. Dicen, es que ahí, nos dijo hace algunos meses Paul Steiner, es que ahí se generan muchas cosas. Se elige Corte Suprema de Justicia, se eligen funcionarios de segundo nivel, de primer nivel, de ahí se eligen muchas cosas. Procuradores, fiscal. Entonces dice, si ese órgano del Estado está contaminado, está, digamos, teniendo claro sus propios intereses, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo visualizar ese escenario donde se deben estar procurando leyes que beneficien al país, padre? Bueno, sí, una cosa importante es que uno no se imagine la realidad como uno quisiera que fuera, es decir, en términos románticos, sino que aquí se impone lo que decía Ignacio Yacuría, ¿verdad?, del realismo histórico, o lo que él le gustaba decir, ¿verdad?, que antes o después la realidad se impone. Entonces, una primera cosa es aceptar que el sistema de gobierno salvadoreño pues supone tres poderes, ¿verdad?, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, en la medida que estos tres poderes, o cada uno de estos tres poderes, mejor dicho, funcione como tiene que funcionar, en esa medida vamos a ver nosotros el progreso social e incluso la disminución de la violencia, porque hay una correlación directa entre el ejercicio correcto de la función específica que compete a cada uno de nosotros en la sociedad con respecto al estado de violencia que estamos viviendo. En ese sentido, tradicionalmente pues se acusa a la Asamblea Legislativa de ser un nido de corrupción, ¿verdad?, como un nido de donde se fraguan pues fraudes y cosas históricamente, y de hecho se puede demostrar. Pero en todo caso, lo único que nosotros podemos notar actualmente es que hay una tendencia social, a mi modo de ver todavía no es un movimiento social estructurado, pero sí es una tendencia social muy acentuada
a no tolerar la corrupción en este tipo de instancias. Entonces es muy probable, porque yo no quiero meterme en profundidades de análisis, ¿verdad?, en este punto, es muy probable que esta tendencia social, así como está inducida, sea movida hacia remover a algunos personajes que actualmente están allí en la Asamblea Legislativa. En el año sería 2021. Es muy probable. Y en ese sentido, pues hay un discurso, ¿verdad?, que anima, un discurso que induce hacia eso. Pero no hay que dejar de lado, y eso es lo que ha estado pasando con mucha frecuencia, y pasó en el gobierno anterior, pues pasó con mucha frecuencia. ¿Y qué es? Que se enfrenta el Ejecutivo muchas veces con el Judicial, perdón, con el Legislativo, y se deja un poco de lado el Judicial. Y el Judicial a veces da sentencia y anula a los otros dos. Entonces aquí hay que llevar un equilibrio, ¿verdad?, porque es necesario para sostener al país, que no caiga en una situación, pues, en que uno solo de los poderes tenga dominado a los otros dos. Eso por una parte. O sea, en cuanto a la tendencia. En cuanto a la estructura interna de los tres estados, uno es que el sistema judicial, ya lo dijimos, debe ser reformado radicalmente. Es decir, fiscales, jueces y todos los cuadros que tengan posibilidad de decisión en el sistema judicial deben haber ahí, por lo menos debe tenderse a que sean personas probas, es decir, que su historial y sus decisiones sean adecuadas al derecho, como tendencia. Dos, también los partidos políticos deben proponer candidatos a diputados, ¿verdad?, que vayan en esa misma línea, que sean personas intachables. Pero no me vas a tener ahí a un diputado que le ha pegado un balazo a una mujer policía y además lo pongas como encargado de una comisión de ética. Eso no es inadmisible. No puedes tener a alguien ahí que no puedes votar, digamos, una ley para favorecer a los trabajadores del transporte público, entiéndase, cobradores y motoristas y choferes, porque hay diputados que son dueños de autobuses y por consiguiente no dan su voto para la ley porque iría contra sus propios intereses económicos. Eso es inadmisible. Entonces, pero la población lo está sabiendo. Entonces, el único camino que tiene la población es el voto. Es muy probable y casi seguro que se va a inducir a las personas a que utilicen su voto para remover a toda persona que esté ejerciendo la corrupción, y en ese sentido el movimiento social no lo podemos cambiar. Eso. ¿El pueblo ha despertado entonces en muchas cosas? Sí, no, yo en ese sentido sí, yo creo que el pueblo sí está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que los funcionarios todavía quieren mantener su status quo como tendencia natural, autoconservadora de sus intereses económicos, políticos e ideológicos, ¿verdad? Pero sobre todo intereses económicos que van, vamos a decir, mancillando la ley. Entonces eso tendría que ir cambiando, y en eso hay que animar a la población a que se mantenga en esa posición. Es decir, que no ceda un milímetro desde el punto de vista del voto a aquel diputado, magistrado, fiscal que no esté haciendo bien su trabajo. Por supuesto, también policías, sacerdotes, obispos que no estén haciendo bien su trabajo, que nos pongamos nosotros también para coadyuvar a la transformación social. Padre, queremos agradecerle que ha venido con nosotros. Hemos tenido varios temas para poder analizar en este último día de la vacación de los salvadoreños. Vea, yo quiero dar un saludo a toda la población, que esta transfiguración, que es una fiesta evidentemente de matriz católica, pero que el país lleva el nombre del Salvador y por consiguiente podría alargarse pues a toda la población, y ese es el deseo, que tengamos un cambio de figura, es decir, un modo de pensar, una transformación, que nuestra forma de enfrentar los problemas no vayan solo desde el punto de vista represivo, sino que también vayan desde el punto de vista de la cultura, de las fuentes de trabajo y de los derechos de la persona. Muchas gracias. Perfecto, Padre, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de martes 6 de agosto. Mañana tendremos una nueva propuesta, ya todo el mundo trabajar el día de mañana, y nosotros aquí vamos a estar nuevamente a la orden para poder llevar una nueva propuesta. Por hoy, pasen todos un feliz día.